Y como siempre en la jungla estamos con muy buena energía, con un power arriba, porque siempre queremos traer buenos invitados y estar acompañados, pues bien, porque de eso se trata la vida, de acompañarse bien, con buena energía. Y hoy estamos llenos de power, ¿sí o no, Dani? Así es, Pocho, así es. Además que estoy intrigado de todas las historias que nos va a contar el artista del día de hoy, la banda del día de hoy, porque ya tras bambalinas estábamos intercambiando un par de historias y la verdad es que creo que hay bastante tela que cortar. Entonces, ¿qué les parece si les presentamos a Tras las Púas? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Hola, hola a todos los que nos escuchan y ustedes a la jungla, muchas gracias por la invitación. Yo soy Nicolás, guitarrista y cantante Tras las Púas. Y también tenemos a Hola, ¿cómo están? Santiago Valderrama, Mi primo, primo de Pocho. para que Primo vean. de Pocho. Wow, wow, wow. Yo quiero que por favor, Dieguito, que está en la consola, nos muestre las barbas de los dos, por favor, para que podamos ver el parentesco. Para que vean que sí, De hecho, que si se sí. quedan muy quietos Espérese, me quito las gafas. y Espérese, espérese. se cambian rápido, es como si fuera la misma persona. Sí, mire, qué pena, pero pues la sangre es así. Tal ¿Sí o no? cual, tal cual. Maravilloso. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado la banda este año? Bueno, bien, digamos que este año estamos retomando la banda realmente, después de un disco nuevo que se viene, lanzamos un sencillo a finales de 2025, pero bueno, pues ahí vamos a ir hablando que la historia de esta banda que ya son 12 años, pues ahí han ido entrando, saliendo personas y justo cuando terminamos el proceso de producción del disco que vamos a lanzar ahorita, pues en mi vida llegó mi primer hijo, entonces todo en pausa, así completamente en pausa, más o menos por un año. Y bueno, pues ya ahora sí estamos retomando firmemente, montando el disco nuevo para podérselos presentar en este segundo semestre de este año, es la idea. O sea que ya estamos casi que a puertas de escuchar este nuevo material de Tras las Púas. Sí, el disco ya está completo, ya está editado, masterizado. ¿Y cuántas canciones son? Hey, espera. Tómate un café con nosotros. El mejor café del cielo a mi tierra, 100% colombiano. Cultivado en Anolaima, Cundinamarca. Tiene varias presentaciones para que elijas a tu gusto, ya sea premium o tradicional. Haz tus pedidos aquí y disfruta de un buen café. Ahora sí podemos seguir. ¿Cuántas son? Son 11 canciones. 11 canciones. ¿Y qué tal? ¿Van a hacer también pues con el lanzamiento del disco todo el tema de la gira, digamos, de presentarlo en vivo y todo el tema? Sí, claro, pues la idea es presentar el disco en vivo también y pues hacer la respectiva gira de medios y demás, como porque llevamos, bueno, pudimos lanzar el sencillo, el primer sencillo del disco a finales del año pasado, pero realmente, digamos, desde el segundo disco que se llama La Víbora, pues Tras las Púas ha tenido un momento de silencio, digamos, muy grande. Entonces, pues la idea es, claro, como volver con toda, con este disco, mostrarlo mucho y decir, bueno, aquí estamos, acá seguimos. Genial. Y tras las pudas, quiero que abordemos un poquito la historia de la banda. ¿Cómo se generó? ¿Cómo se gestó? ¿En qué año? ¿Bajo qué influencias? Cuéntenos un poquito acerca de eso. Bueno, Tras las Púas tiene 12 años y la arrancamos Nicolás Sadovnik, que además es mi primo, cantante y guitarrista de la banda, y Juan Pablo Rubiano, bajista, amigo mío, colega, profesor. Amigo de los dos, sí, yo conocí a Juanpa por Santi, de hecho, pero Ok. Oiga, entonces todos somos primos. Somos primos en... O sea, la pregunta aquí es por qué Pocho no hace parte de la banda. Exacto. En pero- algo. No, yo estuve en algún momento en la banda. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo les cargaba todo. Pero Tocando el pues, triángulo. sí, sí, yo tocaba el triángulo y todo eso. Yo hacía la parte donde ya salió la E, salió la I. Claro, yo no claro. sé. Y tuvieron de esos rompimientos así Sí, ochenteros, no, así es que no muy, les muy no les estrafalarios. gustó esa vaina, hermano, entonces me sacaron. Claro, claro. Sí, Y ahí fue el proyecto solista y todo el sí, tema. por Claro. eso desde ahí estoy cantando reggaetón. Chévere. Bueno, hay una cosa muy importante de Pocho en esta historia y es que Pocho es el dueño de la jungla, ¿sí? La jungla era un espacio para nosotros clave, digamos, en los comienzos de estas amistades, en lo que fue el skate
lo que ha sido el skate en mi vida, porque yo todavía monto en tabla. Em, entonces creo que la jungla y el hardcore y la música pesada y el metal y el punk van muy de la mano, ¿sí? Para mí fue ese primer lugar donde yo me encontraba con Michael, con el hermano de Nico, que tenía una banda que se llamaba em, Boca Abajo, ¿sí? Boca Hardcore. abajo. De pronto yo diría, Nico, una de nuestras más fuertes influencias. Total, sin duda alguna. Absoluta. Y bueno, pues no sé si se nota, seguramente no, pero pues yo soy significativamente menor que Santi. Eh, pues sí, somos primos, pero nos llevamos 10 años. Digamos que Santi cuando estaba tocando tabla, cuando estaba, digamos, en la época más de la adolescencia, pues yo tenía 4 o 5 años. Claro. Eh, y en esa época de la que habla Santi, mis hermanos Michael y John Seitz tenían esta banda que se llama Boca Abajo, que es una banda, sí, de hardcore, digamos, de power metal que llamaban en ese momento, muy influenciados por Biohazard, por Pantera, por esos sonidos muy noventeros pesados que tenían mucho que ver con el skate. Pues de hecho Michael también montaba skate con Santi. Pero entonces, claro, yo tenía 5 o 4 años, y ellos ensayaban en el altillo de mi casa, que hoy en día es mi estudio de grabación donde ensayamos nosotros también. Ah, genial. Entonces, claro, yo con 5 años pues escuchaba esa bulla, veía ese ruidajo y pues yo admiraba mucho a mis hermanos, ¿no? Digamos que yo no, pues yo entré a la música mucho más tarde, también cuando llegué a mi adolescencia, cuando ellos ya se habían ido de la casa, Boca Abajo llevaba un montón de años sin existir, pero cuando precisamente, pues Santi que hablaba de esa época, yo cuando me empiezo a interesar, digamos, admirando mucho a mis hermanos por esos sonidos de los que ellos influenciaron, yo me encontré con todo eso de lo que ellos se habían rodeado en esa época mucho más tarde. Entonces un poco esa energía de toda esa época pues me llegó a mí mucho más adelante, digamos en una época un poco anacrónica, pero pues yo tenía muchos elementos como que me regresaban a esa época. Entre esos pues la influencia de Boca Abajo y de Ultragen o de otras bandas que en esa época eran como muy llaves y que hoy en día pues como dice Santi son yo creo que la más fuerte influencia de nuestro sonido. Yo creo Genial. que en esa época lo que se gestó musicalmente, creativamente también hablando, en toda la escena del skate primero, fue muy grande porque salieron muchas bandas también en ese momento. No Ujú. sé, Santi, si te acuerdas de otras bandas, de pronto de otros géneros también, un poco más punk, un poco más hacia allá, pero había de todo, o sea, había una escena que se fue como gestando y se fue dando poco a poco y se fue desarrollando también. ¿Escuchaste a Danny Dosh? ¿Escuchaste también a La Rebeca? ¿Escuchaste algunas de esas? ¿O qué bandas más o menos de acá estaban en ese momento que te acuerdes que pudiste ir a algún concierto de ellos? Por supuesto, Pocho. Yo me la pasaba entre estar en la 15 en la jungla, ¿sí? Montar por los alrededores, Ujú. e ir a conciertos al Auditorio La Calleja. Famoso ese auditorio, eso Famoso. fue absolutamente un sitio donde salieron muchísimos artistas de los que hoy en día todavía salen, están por ahí. Por ahí, y obviamente influencias para nosotros, ¿no? Guguillo, pues, un gran amigo mío, del baterista de Danny Dodge, em, y con gente con la que seguimos muy en contacto, ¿no? Ultrágeno, Sin ambos, salida claro. también estaba por ahí, Sin salida, que con los era Mazabel. correcto, con los Mazabel que vivían en Suba, En en la subida, Suba, ¿te acuerdas? sí, claro, Sí. claro. Bueno, ahí estaban, ahí había mucho parche, mucha gente de ese momento también. Los Tocín también estaban ahí. Los Carlos Tocín y Tocin, el los hermanos. hermano, los Dito, hermanos. Dito, uno sí. de ellos es Dito, ¿no? Sí, Sí, claro. sí, sí, claro, claro. Se gestaron muchas cosas bacanas también y eso, y en esa parte lo de la música fue muy influyente. ¿Cuáles fueron las bandas que más los influenciaron? Bueno, comenzando por Santi también. A ver, em, yo empecé escuchando en esa época mucho neopunk gringo. Me acuerdo que esa era la onda que yo escuchaba más. Y hardcore. Entonces, creo que en el sonido de Tras las Púas, el sonido de Biohazard puede estar ahí influenciando muchísimo, ¿no? Y lo que era ese metal noventero, Pantera, ¿no?
De aquí de Agente Naranja, ¿no? ¿La escuchaban también? Uy, a mí ese era más ochentero. Eso pero es a más mí ochentero, eso es Sodom, más. sí. Sí, claro, es Sí, que yo soy un precisamente a mí me poquito más gustaba. atrás de Claro. ustedes dos. No mucho, no mucho. Y por aquí de estos lados, pues, Ultrágeno, con toda, ¿no? Boca abajo, lo que les decía. Y hay una banda que me parece que nosotros rescatamos mucho el sonido de ellos, que es Animal, de Total, Argentina. total, Uy, total. claro. Los entrevistamos en un Rock al Parque el año Ay, qué pasado. chimba. Sí, estuvimos con el cantante icónico. En este momento se me va un poquito el nombre del, pero Andrés Jiménez. Andrés Jiménez, que Sí, también ha tenido otras bandas más, claro. pero ahí estuvimos con él hablando y fue muy, muy interesante tener una charla con él porque pues siempre uno, o sea, lo hemos admirado en su música y en todo. Claro. Ujú. Sí, sí, sí. Yo quisiera preguntarles, digamos que los nombres de banda son como preguntar por los tatuajes de una persona. A veces tiene sentido, a veces no tiene sentido y a veces son unas historias loquísimas. Quisiera preguntarles por qué Tras las Púas. Bueno, Tras las Púas es un nombre que viene de una imagen muy concreta, ¿no? Que creo que resume mucho digamos, el concepto y de lo que habla mucho la banda. Y es nosotros, pues sí, yo en general escribo mucho sobre los ciclos de violencia en Colombia, el conflicto armado, y que fue, con Juanpa también lo hablábamos mucho, que pues cada uno, sobre todo ellos, pero pues yo digamos también por mi contexto lo viví, es que pues crecemos en un país violento, viendo unas imágenes muy fuertes que normalizamos, ¿no? Entonces yo creciendo me acuerdo que pues en los 90 cuando yo era muy pequeño, mi papá siempre a las 5 de la mañana cuando nos levantaba para el colegio ponía, pues escuchaba radio en su radio viejo de esa época. Y yo tengo muy grabada los mensajes de los secuestrados de las FARC a sus familias, ¿no? Y también las imágenes del noticiero de la noche de los secuestrados detrás de los alambres de púas. Entonces, Tras las Púas es como llevar de frente esa imagen que yo tengo ahí muy guardada de eso, pues de la violencia a través del secuestro, ¿no? Pues que fue pues un episodio, digamos, en los 90 muy crudo del conflicto armado. Y pues a partir de eso, pues también creo que es un nombre que refleja como la agresividad de la banda, lo contestataria que es también en sus letras. Entonces, pues por eso, digamos, yo tenía ese nombre ahí dándome vueltas mucho antes de que la banda se creara, porque yo, digamos, y creo que en el caso de Santi también, pues somos dos músicos que siempre muy influenciados y muy llamados por esos sonidos pesados, pero ninguno de los dos realmente había tenido el espacio de decir tocamos metal o tocamos hardcore. Sí, era como siempre con influencias pero siempre en otros géneros un poco más suaves, tal vez más tirando hacia el grunge, yo un poco tirando más hacia el rock en otras bandas. Entonces yo era un concepto ahí que tenía guardado y decía como cuando tengo una banda que lo amerite, ahí va el concepto de Tras las Púas y pues eventualmente llegó y creo que casó muy bien a lo que es la banda hoy. Genial. Y además que a mí me parece muy interesante también porque en las letras también se evidencia como esa exploración o esa reflexión ante esas problemáticas sociales del país, ¿no? Total. Y también me parece muy valioso porque de alguna manera el contexto también que uno tiene y también no solo ser latino, sino ser particularmente colombianos, incluso de Bogotá. Exacto. Yo iba Total. a mencionar precisamente que hay alguna canción que también menciona Bogotá, que a mí me encanta, me fascinan todas las canciones que mencionan esta ciudad. Em, y me parece muy chévere porque de alguna forma el contexto sí llega a influir mucho, digamos, en cómo uno percibe el mundo en general. Mi pregunta sería, a partir de eso, ¿ustedes cómo ven el mundo en este momento? ¿Cómo lo ven igual de violento que se veía en ese momento en el que de pronto estábamos creciendo en los 90s? ¿O creen que se ha modificado en algo y a su vez también esto influye en la música? Para mí evidentemente sí ha cambiado, o sea, como que sí hay muchas violencias y muchas dinámicas que se han desescalado, pero es como una especie de espiral, ¿no? Ahí viene un poco el concepto del segundo disco que se llama La Víbora, que está construido alrededor como el concepto del Oroboro, ¿no? Que es esa serpiente que se persigue la cola y se come todo el tiempo. Entonces, un poco cuando se escribió ese disco, respondiendo a tu pregunta, digamos, llevábamos
por ahí bueno, ese disco se lanzó en 2021, entonces llevábamos 5 años después de la firma del acuerdo final de paz, donde con la firma del acuerdo yo siento como que el país cambió mucho, había una especie de tranquilidad, una esperanza muy grande de que la situación de violencia en el país iba a cambiar, y luego sube el gobierno Duque y se siente que hay un retroceso, ¿no? Se siente que hay como unas ganas de volver nuevamente a ese ciclo, como a esa víbora que se persigue y se come a sí misma. Y yo siento que seguimos en esa espiral donde evidentemente pues no, digamos, el conflicto armado ha mutado, ha desescalado de muchas maneras, pero desescala y vuelve y crece. Entonces yo siento que es como esa sensación de que seguimos en la misma espiral, como que de pronto cada vez se va haciendo más pequeña, pero sigue siendo una espiral. O sea, culturalmente Colombia sigue repitiendo las mismas violencias, seguimos viviendo un poco los mismos ciclos de maneras diferentes, pero esa es mi sensación, digamos. Claro. A mí me parece muy interesante eso, ¿no? Y esa exploración, porque al final siento que nosotros como artistas lo que hacemos es un poco como de un prisma que al final reflejamos una luz que viene del todo, ¿no? Viene de la vida en sí. Pasa a través de nosotros y como que de alguna manera le damos esta identidad y este color particular a una realidad objetiva. Entonces, en ese sentido me parece muy interesante y de pronto es algo que uno no percibe desde un inicio o que uno no tiene el contexto y eso obviamente enriquece muchísimo toda la propuesta artística detrás de la música. Quisiera preguntarles, en esta trayectoria que han tenido, ¿cuál ha sido el momento o si tienen de pronto un par de momentos que para ustedes han sido como los más emblemáticos para la banda? Algo que ustedes recuerden que haya sido muy o que los haya tocado mucho o que haya sido como un sueño hecho realidad. Bueno, pues eh, creo que para un bogotano, tú que lo mencionas, tocar en Rock al Parque siempre es un hito, ¿no? Es una Total. sensación maravillosa. Tras las puedas tocó en Rock al Parque, en ese momento yo no estaba de batero, ¿sí? Tuve la oportunidad de tocar con La Nueva Fuerza, que es una banda de reggae. Un saludo para ellos, los quiero mucho. Tras las Púas toca en Rock al Parque y me parece que es un momento en el que una banda tiene la oportunidad de, sí, como de subir un peldaño mucho más alto. Creo que ese fue un momento importante. Y otro momento que yo resalto es cuando grabamos nuestro primer disco, De acuerdo. que se hizo con un productor que se llama Alejandro Taranto. Alejandro vino y trabajó con nosotros. Él es el mismísimo satánico Doctor Cadillac, ¿sí? O sea, Ok. él es el satánico Doctor Cadillac porque fue el que produjo ese disco y luego empezó a trabajar más con bandas de metal y hardcore locales, con una mente pues para la producción de este estilo muy poderosa. Y con Nico y con Juanpa llegamos a la conclusión que fue una clase, ¿sí? Además del disco que quedó, Una maestría, diría yo. sí, Sí. fue una maestría de cómo grabar, cómo poner una moneda encima del parche para que se quite los armónicos de la batería, cómo hacer ciertas cosas que para el género son muy buenas. Entonces creo que ese momento fue clave, ¿no, Nico? Total. Yo diría que para mí son exactamente los mismos dos momentos. Sí. Yo voy a situar el de la grabación del primer disco, digamos, ya que Santi habló de la grabación en sí, lo voy a situar con el lanzamiento. Yo siento que, bueno, yo soy productor musical y produzco metal, produzco hardcore, y una cosa que he visto a través de estos ya más o menos 10 años de carrera de producción, que para mí ese disco con Taranto para mí fue la maestría, fue donde yo realmente dije, ah, así es que se produce metal. Porque pues claro, yo estudié producción musical, estudié música en la universidad, pero para mí ese fue el momento en que yo realmente aprendí. Pero yo voy a situar el momento, bueno, hablando de eso, es que los primeros discos para las bandas siempre son unos momentos muy convulsos. Yo me imagino que es, yo que tengo mi primer hijo, pues no tengo más ahora, pero yo me imagino que es mucho como el primer hijo que uno le revuelca absolutamente todo. Y entonces como que uno vuelve a lo fundamental, pero es un terremoto muy brutal, o sea, como que también es como un nacimiento donde también hay muchas destrucciones, ¿no? Entonces,
yo he visto muchas bandas que después del primer disco les pasa exactamente lo que nos pasó a nosotros, y fue que un poco casi que se derrumba la banda y se acaba, porque fue un trabajo muy fundamental, de encontrarnos con muchas realidades de lo que es la verdad de hacer música en Colombia, de hacer música pesada. Bueno, en fin, como muchas cosas también a nivel personal pasando. Y grabamos el disco, la grabación con mucho, digamos, mucho caos y mucho afán salió. El disco quedó brutal. Y luego, digamos, en ese tránsito de que ya el disco estaba grabado y prensado a lanzarlo, pasaron muchas cosas donde yo y todos pensamos en esta banda se va a acabar antes de que se lance el disco. O sea, probablemente esto es lo último que hagamos como banda. Es ni siquiera, o sea, ni siquiera hubo un punto en que ni siquiera iba a haber concierto de lanzamiento. Con eso te digo todo. ¿Y por qué? ¿Se puede saber como la razón o...? Sí, digamos que ahí dejo que Santi elabore un poquito más, pero pues sí fue como eso, como que había muchas cosas personales pasando. Santi, digamos, ya había tomado la decisión de irse de la banda porque se iba a ir del país, y eso creó también como muchos movimientos dentro de la banda. Pero el hecho es que nosotros, digamos, dijimos, vamos a hacer un lanzamiento del disco, nos agarramos todos con todos, y en un momento dijimos, no va a haber lanzamiento. Pero tramitando las cosas, como que finalmente dijimos, sí va a haber lanzamiento. Entonces para mí llegó a ese momento, que es el momento, el primero más icónico que recuerdo con la banda, y fue haber podido hacer ese lanzamiento y haber podido tocar como nos lo imaginamos en Ácido Bar, que ya no existe, que era pues un bar legendario de rock Uy, en la claro, ciudad, Claro, claro. absolutamente lleno, y tocando con Killcrops, que pues es una banda legendaria del thrash metal colombiano de muchos amigos míos, y una banda que nos gustaba mucho a los tres. Entonces fue, digamos, ya poder decir, uff, lo logramos, esta banda existe, este disco existe, y a pesar de todo lo hicimos, y de ahí para adelante pues la banda siguió, arrancó y dijo, bueno, finalmente nos miramos y dijimos, hay banda y vamos para adelante, vamos a seguir con este proyecto. Y llegó el momento de Rock al Parque también 2018. Después de varios intentos logramos quedar seleccionados, además en los 25 años de Rock al Parque, que pues fue súper significativo para nosotros. Y yo dentro de ese momento de Rock al Parque, eh, me acuerdo mucho del momento en que entramos al camerino de Rock al Parque. Y yo miré el camerino y yo me derrumbé a llorar. O sea, fue como el momento en que me di cuenta que lo que dice Santi, o sea, tocar en Rock al Parque es el sueño cumplido para todo músico bogotano, y definitivamente representa, ahí está la imagen de esos los 25 años. Y ahí Ok. precisamente, o sea, para una banda colombiana, bogotana, tocar en Rock al Parque sí representa un antes y un después, ¿no? Definitivamente. Entonces, claro, ese momento de ver el camerino y ver todo lo que había pasado antes, que incluso la banda, pues pensamos que iba a dejar de existir después de haber guerreado muchísimo en muchos lugares. Pues bueno, fue como el momento de decir, bueno, todo el trabajo hasta aquí valió la pena y es un sueño cumplido definitivamente. Entonces, esos dos momentos. Yo quisiera preguntar, Rock al Parque es lo que ustedes dicen, además de ser pues uno de los escenarios más grandes a nivel de festivales de rock, y obviamente con una de las captaciones más grandes de gente también, porque pues es un festival que se hace de manera gratuita. Yo siento que también es lo que representa al final, o sea, para uno como músico y para uno como rockero, al final uno también tiene como en este pedestal ese escenario en particular. Estando sobre el escenario, con la gente ya toda en furor al frente de uno, ¿qué es lo que se siente? A mí ese momento se me pasó en 2 minutos. O sea, yo sentí que fue un soplo así. O sea, fue como una descarga de adrenalina tan brutal que yo lo que sentí fue eso. Fue una cosa que pasó muy a toda, ¿no? Que me lo disfruté muchísimo, pero siento que fue como un rush de adrenalina así, echar una tras otra, pero eso sí era sí, sentirse ahí es una cosa muy extraña, porque es lo que tú dices, es como que uno siempre lo ve desde abajo y dice, pucha, ahí es donde uno quisiera llegar. Entonces vivirlo es una mezcla de muchas cosas, pero sobre todo eso, yo siento como una adrenalina así. Y se la gozaron, digamos, pues cada quien como en su momento particular en el que estuvo en el escenario de Rock al Parque. Porque también yo siento que de alguna manera también si uno lo pone en un pedestal ya muy grande,
también puede ser como una situación como estresante por tratar de sacar adelante pues un show que igual tiene un nivel de complejidad, hay un orden, hay como un show precisamente que se construye y que se va y que se tiene que seguir como de cierta manera, sobre todo también en estos escenarios que son cronometrado el tiempo en el que uno puede estar ahí. Entonces, ese rush de adrenalina eh, o sea, ¿ustedes se lo disfrutan desde el inicio o al principio es como este shock de agua fría de, pucha, al principio son los nervios y el susto? Bueno, pues yo tengo que decir que la vez que Tras las Puertas tocó en Rock al Parque, yo no estaba tocando la batería, yo estaba ahí en el público, entonces fue una mezcla de emociones, ¿no? Casi me rompo ahí en el pogo de la emoción, pero también obviamente habían muchos sentimientos encontrados, ¿no? Porque pues además yo he tocado con varias bandas, pero estos manes eran y son mis parceros, ¿sí? Más allá de cualquier cosa, entonces eh, yo lo viví muy distinto. Lo que quiero decir es, chévere ese hito de pasar por el Rock al Parque, pero en este momento lo que yo siento es importante seguir y seguir y seguir, ¿sí? Es como montar tabla, es decir, cuál es el clímax? No sé, llegar uno a un momento de su juventud en el que está montando mejor, pero lo importante es seguir, es no parar. Es que Sí, sí, cada sí. día uno bote un truco nuevo o que haga el flip 360 después de los 45, ¿sí? Pero Eso es un seguir, hito, claro. seguir y seguir, chévere un escenario grande, bacano, chévere viajar, pero chévere tocar donde podamos tocar. Y seguir haciendo música, ¿no? O sea, Sí, como que seguir, porque es cierto lo que dice Santi, o sea, como que es difícil como uno en términos de tarima y de esa sensación de estar en tarima de Rock al Parque, pues yo creo que es, sí, uno no lo vuelve a vivir de la misma manera, ¿no? Pero a pesar de eso es eso, es ver que pues uno está ahí es por hacer música, por decir algo, ¿no? Entonces, continuar, bien sea otros escenarios, pero seguir haciendo música y pues seguir creando. Yo creo que ahí hay algo también que vale la pena resaltar y es que fueron los 25 años de Rock al Parque. Entonces, ese fue un momento para el festival también icónico por la calidad de las bandas, también el filtro que se hizo y todo el show que fue alrededor. Listo, eso ya pasó, como decías tú también, Santi. Eso ya se fue y en este momento estamos en disfrutar. Ustedes están en dos edades diferentes. eh, de pronto esas dos edades dentro de la banda, ¿cómo se están buscando? O sea, porque uno a los 45 más o menos, uno ya está, disfruto todo lo que haga, no me importan muchas cosas, pero lo disfruto completamente. A los 35, ¿estás tú? ¿O 30 y algo? 33. 33, estás todavía en esa parte donde me le voy encima a las cosas y las quiero lograr de una manera, no sé, o sea, lo logro, o sea, como más retos en cierto modo que van cambiando a medida que van pasando las edades. Entonces, ¿cómo lo viven cada uno también estar en la banda en su momento? uy, bacana esa Sí, pregunta. tremenda. Yo creo que hay una cosa que a Santi y a mí siempre nos ha unido desde que hemos tocado juntos, más allá de ser familia, y es un compromiso con la calidad, ¿sí? O sea, y es con la calidad en todo sentido, y creo que es la premisa con la que se fundó la banda, porque se fundó en un momento de la historia que ahorita ya es bien diferente, en donde los géneros pesados de la ciudad de Bogotá y de Colombia en general, a pesar de estar tan arraigados con la identidad de la ciudad, no había una cultura de producción musical y no había una cultura de calidad, ¿sí? Entonces, nosotros cuando fundamos esta banda queremos hacerlo diferente y queremos sonar internacional, queremos hacerlo con cultura de producción, creyéndonos que somos una banda más allá de lo que hacen las bandas bogotanas o de lo que hacían en ese momento. Hoy en día eso sigue intacto. Nosotros queremos tocar con calidad, bien sea en vivo o bien sea desde lo que creamos. Eso quiere decir que desde ese punto de vista no es tocar en cualquier lugar, ¿sí? No es
no es hacer lo que hacía cuando yo tenía 20 años, que es de irme de gira por todos los bares, no importa el sonido que me pongan, no importa en el roto en el que esté, a tocar. No, yo creo que en este momento es la calidad, escenarios que sentimos que nos van a contribuir de alguna manera a poder tocar mejor o poder ofrecer un show de mejor calidad, y lo mismo con la música. Entonces, no es el afán de hacer mucho y hacer por hacer, sino de hacerlo bien. Creo que ese es como el chip en este momento en el que en el que yo tengo, además porque teniendo 33 años y estando criando a mi primer hijo, pues el tiempo es muy limitado, ¿no? Entonces, creo que hay que ser, pues yo quiero ser muy selectivo con lo que hago con la banda en ese sentido, que yo Claro. sienta que cada minuto que le invierto a la banda es porque vale la pena, es porque estoy haciendo algo que va a ir en pro de esa calidad que yo estoy buscando con el proyecto. Yo lo que pasa es que con Nico siento una conexión que como que se me olvida que soy mayor que 14 años que Nico. Sí, como 11, bueno, sí, como Sí, 12. tenemos una conexión musical y además es que desde que él tiene 15 años yo estoy tocando con él, ¿no? Entonces, em, como que musicalmente tenemos un lenguaje muy parecido. Eso siento yo al respecto. Ahora, hace poco oía una entrevista del cantante de Black Flag y le preguntaban que cuál era como la fórmula del éxito y el man decía, don't split up, ¿no? No se abran, no se separen. Y yo siento que mientras estemos tocando y estemos unidos y estemos como en una onda de fraternidad y de buena onda, vienen un montón de cosas bellas, ¿sí? Ahorita que Pocho decía, pues lo de las edades, digamos, en este caso, me parece, me acuerda mucho del teatro, ¿no? De una obra de teatro donde hay distintas edades, ¿sí? Y para mí está perfecto estar aquí en la batería, ¿sí? Tocando la batería y haciendo coros a mis 45 junto a Nico, que está en sus 30, comienzos de los 30. Es como perfecto, es un complemento perfecto. Bueno, la batería de este estilo de música es demandante, ¿no? El doble pedal. O sea, yo me estoy tomando un frasco de Pedialite después de cada ensayo, ¿no? Tomando vitaminas. Es decir, es una cosa que exige mucho a nivel físico. Ahí estaré dándola toda, ¿sí? Pero en este momento creo que la cosa está... Hoy tocamos con metrónomo seguidito, seguidito, y creo que la cosa funciona Sí, una chimba. cardiovascularmente. Una chimba. Cardioemocionalmente también. Esa Cardioemocionalmente, estuvo sí. buena, esa estuvo buena. Lo bueno es que esto no es como el fútbol, ¿no? Que uno en algún momento como que sale de las canchas. Aquí tenemos referentes como los Stones que tienen 70 y pico y siguen llenando esta... De hecho, ahorita también que estaban de gira AC/DC, por ejemplo, Claro. Ajá. también. Entonces como que al final depende también de uno, como la convicción que tenga para llevar eso y continuarlo a través de la vida y pues obviamente de los años que evidentemente hacen que la exigencia suba un poco, ¿no? A nivel físico, a nivel incluso de metrónomo, precisamente como esa coordinación y ese ensamble tiene que estar como siempre muy amarrado. Entonces, claro, pues al final lo bacano es eso, o sea, como uno llegar a ese punto en el que siente que un proyecto es lo suficientemente significativo como para uno mantenerse en forma y continuar, digamos que, desarrollándose dentro del instrumento. Además, también hay algo importante y es que hoy en día las edades, o sea, como que el tiempo cambió, ¿no? O sea, la percepción también de las edades cambió y hoy en día la gente que tiene 50 y tantos, 40 y tantos o algo así, ya no se ven como se veían hace 30 años atrás, o sea, y ya no toman la vida de la misma manera. En esa época mucha gente ya se relegaba y decía, ya soy muy mayor para eso. Ahora no, ahora uno disfruta la vida y dice, no, yo también, yo me lo vuelvo a gozar, vuelvo y retomo esto, quiero aprender a hacer esto, o retomo lo que ya hacía a mis 20 o a mis 30, pero pues me lo estoy gozando, entonces cambia muchísimo esa vaina. ¿Qué les parece si nos vamos con un tema musical de esos que nos trajeron también Me y parece ya chévere. regresamos otra vez con esta charla que está muy bacana?
Bueno, y acá seguimos con estos excelentes invitados, con esta banda, disfrutando totalmente lo que estamos hablando. Nos lo gozamos al máximo. Bueno, y desde el punto de vista del skate, que pues tenemos como esa parte ahí que nos atrapó también a todos de alguna manera. eh, También, ¿cómo es el reto? O sea, siempre que hablamos con la gente que ha estado en el skate, siempre buscamos la forma de saber si el skate y todo ese aprender del skate y ese reto que lleva el skate también se aplica a la banda todo el tiempo. O sea, de no dejarse de las circunstancias y seguir adelante, volverse a caer, volver otra vez, volver otra vez. Wow, es que el skate para mí es un maestro tremendo, ¿no? Eh, Hacer skate no es fácil. Es decir, es una actividad de, de una motricidad fina y gruesa, bastante elaborada, ¿no? Y lo que dices tú, Pocho, el estar uno cayéndose, intentándolo otra vez y buscando siempre la perfección, ¿no? La satisfacción en el truco, yo la siento muy parecida con la batería, ¿sí? La batería es eso, es de precisión, es de fineza, es de belleza, ¿no? Y a mí siempre me han gustado los retos físicos difíciles, ¿sí? A mí siempre me ha gustado este tema de darlo todo a nivel corporal. Eso así desde lo técnico, desde desde lo técnico. Ahora, desde lo que te decía antes, desde el amor y la conexión que hay entre skate, entre la fuerza de la música que nosotros tocamos y lo que implica coger una tabla y lanzarse, ¿no? Y caerse, pues van muy de la mano, ¿no? A mí me gusta toda la música, me gusta la música clásica. De hecho trabajo con, digamos, en mi vida diaria trabajo con música coral, por ejemplo, ¿no? Eh, pero tras las púas y su estilo van muy de la mano con lo que ha sido este skate en mi vida y este reto personal con el skate. Hace unos días atrás hicimos también una entrevista ya, pues, con Max Barrera. No sé si ustedes lo relacionan, un mexicano que es muy conocido también hoy en día en la escena del skate. Lleva montando muchísimos años. Y una de las cosas que hablábamos es que el skate es arte, el skate es reto, el skate tiene música, tiene de todo, porque los videos lo tienen, porque las tablas tienen ilustración, porque siempre se termina de alguna manera mezclando todo esto y las personas que han pasado por el skate o que siguen el skate, pues se meten más por esa sensibilidad. ¿Ustedes estarían de acuerdo en eso? Yo sí, absolutamente. Yo siento que lo hablaba con mi hermano precisamente. Hay algo en el que ha pasado por una tabla, en el que ha visto, en el que ha tenido esa experiencia, definitivamente. Sí, pues digamos, mi paso por el skate fue muy breve, muy fugaz, porque yo soy muy malo en el skate, siempre lo fui, siempre fui pésimo. Y yo entré al skate fue más como pues por mi hermano que me sigue, que pues yo siempre he tenido una profunda admiración por él, y él siempre ha sido muy diestro con los deportes, y en un momento él intentó el skate, y yo pues me fui detrás de él, pero pues yo pues también era muy pequeño, ¿no? Yo tenía por ahí que 8 años. Pero pues desde que yo lo intenté sabía que era pésimo, o sea, era muy malo. Pero Nico Realmente. bota un Oli, sí. Botas No, ni Bolis. No. siquiera, ni siquiera, ni siquiera Algo boto que un me ollie. llamó la atención antes, por fuera de micrófonos, cuando ustedes llegaron, es que hablaron de Juan Dávila, pues que es Sí, una de las grandes también figuras de los noventas del skate colombiano, y que te pintaba los piecitos. A ver, ¿cómo es esa vaina? exacto. Sí, 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 pues mi hermano montaba con Juan Dávila, me acuerdo que íbamos al skate park que había en Panamá, que tenía esas rampas que eran muy bacanas, y ahí pues estaba Juan, y siempre él era como muy como el profe un poco de mi hermano, de mi hermano. Ese era de nosotros también. Sí, Ahí teníamos skate shop y teníamos el exacto, skate esa park. es la Ah, ese tienda era de de ustedes, ustedes. claro, Sí, ahí tenían la claro. tienda Sí, sí, ahí ustedes. teníamos una de las tiendas, sí. Exacto. Entonces, pues Juan estuvo ahí, siempre lo recuerdo. Y bueno, pues sí, en mi breve paso por el skate, pues eso. Pero sí, digamos que
hay una cosa muy bacana que yo siento que tiene mucho que ver con el skate, que también eso lo hace que esté muy pegado al punk, al hardcore, al metal. Y es que, pues es una manera de narrar la ciudad, ¿no? Y de vivir la ciudad. Igual que el hardcore, igual que el metal, digamos, como desde lo rudo y lo crudo de la ciudad, tanto el skate como el hardcore como el metal narran la ciudad desde una estética muy particular, ¿no? Y por eso uno ve mucho como, como la estética de las tablas, de los dibujos que tienen, y ve las portadas de bandas de hardcore, de bandas de thrash metal, de skate punk, y pues es todo como un universo que dialoga con lo mismo, ¿no? Mm. Entonces, pues de alguna manera siento que si uno hace hardcore, si uno hace metal, pues el skate y la cultura urbana siempre va a estar por ahí metida de alguna manera. Tiene mucho que ver lo uno con lo otro. Yo quisiera preguntar algo acerca del skate, aprovechando que tenemos pues 3 personas que están contextualizadas con el skate, digamos, no, 2 skaters y una persona que no es skater, pero que está muy contextualizada. Y quisiera preguntarles si yo les planteara que eligiesen 3 skaters que para ustedes son los más representativos o que incluso los que más les hayan influenciado a ustedes, ¿quiénes creerían que podrían estar en esa lista? Buena Buena pregunta. pregunta. ¿Quién quiere comenzar? Yo comienzo. Eso. Yo voy a decir uno que lo tengo aquí, tengo la tabla aquí al frente y es Steve Caballero, que Steve Caballero, además de ser skater, además de tener 60 y estar montando una chimba todavía, tiene una banda, ¿no? Sí. Él tiene una banda de punk con la que lleva muchos años y me parece que ahí está un poquito el complemento del que yo hablo de la música y el skate. Hay otro skater que yo admiro mucho ahorita, que es Andy Anderson. Me parece una nota, y me parece una nota que el man se pone un casco. Yo ando montando con casco. Me parece que es importante en este momento. ¿Sí? Tony Hawk es el más defensor de los cascos y pues obviamente del skate en general, ¿no? Exacto. Y bueno, y también estamos lo que decía Pocho. Ahorita está uno pensando en cómo seguir y cuidarse, ¿no? Y cuidarse para llegar ojalá, no sé, a los cuántos años seguiremos montando, Pocho, no sé, tocando doble pedal, ojalá hasta los 80. Entonces me parece importante. Y el tercero sí todavía lo estoy pensando, le doy la palabra a Pocho que... Bueno, yo tengo uno que es Mike Vallely. También fue parte de la Powell Peralta en su momento y ha estado en varias, pero también tiene su banda de hardcore. Ah, ¿también? También, y ha venido a Colombia, se ha presentado en Colombia también. En su momento se presentó tal vez hace unos 3 o 4, no, un poquito más, tal vez Ah, no unos 8 sabía. años, también se presentó. Hay varios, es que yo diría que hay muchos que son artistas y que han estado. Podríamos hablar, bueno, de pronto no es el skater, pero sí tiene relación y es Metallica, tuvo una marca de tablas que era Sorlac y comenzó de garaje. Y ellos también comenzaron siendo de garaje, ¿sí? Ok. Hay muchísimas bandas también. Ahora, otros skater, hay bastantes que pueden estar ahí. También Tony Alba. Tony Alba también ha estado en varias bandas musicales importantes que en este momento se me escapan los nombres, pero también he estado ahí. Yo creo que son muchos en la escena y en Colombia podríamos hablarse de Sin Nadie al Mando, Mm. que me los encontré este año en Rock al Parque también, y también fueron historias muy bonitas, siguen vigentes todavía, está ahí, están a ellos todavía ahí tocando. Mucho skater músico, ¿no? Mucho. David González, guitarrista. David González. Spike también es músico, es bajista, guitarrista. Sí, 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 Hay sí, mucho sí. parche que combina el rock and Sí, roll con el skate. sí. Tommy Guerrero también ha tenido su banda, pero ha sido Mm. más como de jazz y de otros géneros también, pero ha estado ahí todo el tiempo también
con la música. O sea, yo creo que son muchos, muchos. Mm. O sea, nombramos más de los que nos Sí, pediste. Entonces no vale. Ah. el bonus track ahí. Pero faltó uno. Tú tienes tu top 3. Sí, pues digamos que no, yo voy a hablar no desde el skate, sino desde otro lugar, de pronto más desde lo estético, porque es lo que a mí creo que más me quedó el skate. Recuerdo mucho de esa época Chad Muska, Ok, sí, porque claro. además como que a mí me llamaba mucho la atención como él tenía como una marca muy sólida, ¿no? Entonces era como que me acuerdo que en mi casa estaba como el afiche de Chad Muska así con la silueta del man y el rojo y el blanco. Ghetto Sí, Child. sí, sí. Ghetto Child, exacto, todo Sí. eso que también siento, por ejemplo, que Limp Bizkit, que es una banda que me gusta y me influencia mucho, tenía muchísimo como de esa estética, como de ese skate de esa época. Sí. Bueno, por supuesto Tony Hawk, pues que fue pues un ícono muy grande. Yo jugaba mucho Tony Hawk Pro Skater. Como era malo haciendo ollies de verdad, pues ahí echando triángulo cuadrado X, pues ahí jugaba Tony Hawk Pro Skater. Y voy a decir otro, me corregirán si no es Skater, pero creo que sí es Skater, que es Bam Margera, Sí, Bad claro, por Manguera, supuesto. claro. que por supuesto yo soy amante de Jackass, siempre lo fui. Ajá. Y para mí como que desde la irreverencia de Jackass, como que a mí eso me quedó mucho en la manera en que yo veo la vida, ¿no? Y pues era como un poco desde esa irreverencia también era como un grito muy contestatario que hacían ellos, ¿no? Muy antisistema. Entonces me quedó muy con Van Marguera desde ese lugar, pues. Hablando de él, está, bueno, no sé si todavía está en El Salvador, se fueron con el equipo de Plan B y todavía está haciendo shows. Sí, Todavía sale y monta. Él ahorita está muy vigente. Sí. Él pasó por por- un proceso de desintoxicación, Sí. que de hecho por eso fue que no pudo participar en la última película de Jackass, porque Ajá. él iba a participar, pero por un tema de adicciones tuvo que hacer el proceso de rehabilitación y todo eso, y ahorita está otra vez muy vigente. De hecho, la mitad del crew de Jackass son skaters. Steve-O, de hecho creo que Johnny Knoxville, el mismo Johnny Knoxville también era... Todos Era skater. han tenido algo que ver con el skate también, con la cultura del skate. Bueno, es que la cultura del skate de ese tiempo tenía mucho que ver con eso. Me caigo, me reviento y no me importa. Claro. Yo me paro y sigo. Entonces, eso ha cambiado un poco, aunque el que quiera ser skater tiene que saber que se va a caer. Se va a cascar. Sí, claro. se va a cascar. El que crea que no se va a cascar, pues que haga otra cosa. Pero es así. Claro. Bueno, y digamos que haciendo como la conexión nuevamente con la música, ustedes han podido compartir como estas dos pasiones, porque digamos existe también mucho, pues sobre todo se ve en el rock californiano y toda esta escena como skater, pero de Estados Unidos, y eran los shows precisamente en los skateparks, que eran muy conocidos, tanto de thrash como también de punk, y pues precisamente como esa conexión firme como con la contracultura, ¿no? O sea, como que todo al final se fusiona una cosa con la otra. Primero quisiera preguntarles si alguna vez han tenido la oportunidad de tocar así en algún skatepark. Y segundo, ¿cómo ven esa conexión al 2026, a la actualidad que estamos ahorita? Digamos, en algún momento, sobre todo en los 90, pues era algo muy estrecho y era algo muy sólido. ¿Lo siguen viendo de esa manera? Pues en este momento no hay un link así muy directo. Cuando yo empecé a hacer música había mucho skatepark privado, ¿no? Y los conciertos se hacían, o sea, se montaba en el día y en la noche se tocaba. Ahorita veo esos skateparks públicos por toda la meseta cundiboyacense, bacanísimos todos. Estuve en Sopó hace unos días. Pero me encantaría que se pudiera hacer un show en un lugar, en un skatepark de estos, por ejemplo, sería buenísimo. Ahora, a nivel privado, creo que ya no hay tanto skatepark. Estamos abiertos, creo que sería un gran escenario. Yo repito una cosa, es que yo sigo montando, yo monto, Nico no, Nico está desligado de ese tema. Pero me encantaría, estamos muy abiertos a una propuesta de tocar en un skatepark, de Pues tocar en ese ambiente. Aquí Bacanísimo. desde la jungla, yo dejo la pequeña semilla
de que podríamos gestar algo en algún skatepark, invitar varias bandas y hacer algo bien bacano. Pues lo vamos a hacer, no vamos a ver que esto se nos pase, sino más bien vamos a hacerlo, vamos a sacarlo. Lo tenemos pensado ya desde hace un tiempo. Yo no sé si alguna vez viviste en el 96 cuando en Corferias montamos el hangar número 7 con 12 bandas de rock y las rampas de nosotros. Fue un momento icónico también de la época, o sea, un hito también del momento Y de la jungla. y de la jungla. Y hay que volverlo a hacer porque eso no se ha vuelto a ver nunca más. Y montar al mismo tiempo que se está, o sea, con las bandas, eso le da una adrenalina a todo. Brutal. Brutal. Del sí, Brutal, sí. chévere. Sí, entonces eso hay que hacer. Y eso es parte de la escena, hay que hacerlo. Genial, Va genial. para esa. Ahí ya se gestó. Esperemos todos crucemos los dedos y sobre todo síganos en todas las redes sociales y comenten ahí para generar presión y que podamos gestar esto y hacerlo una realidad. Muchachos, quisiera preguntarles, ¿siempre ha sido un planteamiento de un power trio? A mí me parece muy interesante porque yo tengo una banda que se llama El Último Astronauta y nosotros también somos un power trio. Y a mí me parece que esa formación no solo es muy interesante, sino que también plantea unos retos a nivel del performance en vivo para sonar en vivo y para unos también estarse codeando pues con bandas que tienen 4, 5, hasta 6 integrantes. ¿Cómo gestionan eso? Y si desde el principio el planteamiento fue Power Trio o fue que todo se fue gestando para que al final terminara la formación de 3 personas. Pues digamos que fue un poco Power Trio por accidente, porque nosotros veníamos de una banda que tenía el nombre Control Z, que era la banda donde Santi tocaba batería, Juanpa tocaba el bajo, había otro guitarrista y había un cantante. El guitarrista se fue y ellos me llamaron a mí para que llenara el espacio de la guitarra. Y el cantante siempre llegaba tarde a los ensayos o no llegaba, hasta que un día no llegó o llegó muy tarde y todo el mundo se mamó y él mismo dijo, ¿saben qué? Me voy. Y quedamos los 3. Un saludo para Juan Para Carlos. Juanca, un abrazo para Juanca. Un abrazo fuerte. Le debemos mucho de que esta banda Sí, exista ahora. Pero es Bueno, un pero gran- también le gran debemos amigo. muchas otras cosas. No, el Juanca yo me hablo con él todavía. Una gran persona y un vocalista brutal. Además, tiene una voz muy, muy bacana. Pero el hecho es que, bueno, quedamos los 3 un poco por accidente, pero no por coincidencia. O sea, digamos que yo mirando a las bandas que más me han influenciado, Animal siempre fue un power trio, ¿no? Y Pantera no era power trio, pero sí era, digamos, la idea de power trio porque era una sola guitarra, bajo, batería y voz. Y yo siento que a mí ese sonido siempre me gustó mucho más que como que el sonido de 2 guitarras. Y como tú dices, como que propone unos retos, pero también tiene muchas ventajas. Yo siento que yo como guitarrista, que soy un guitarrista muy rítmico, que me gusta sonar grande, me gusta sonar pesado, como que uno en vivo creería que es al contrario, pero una sola guitarra muchas veces suena mucho más pesado que 2 sonando al tiempo. Entonces, lo que te digo, como un poco por accidente, pero no por coincidencia, y ya, de ahí para adelante, como se fundó como Power Trio, y va a ser el sonido de Power Trio de la banda, porque hace parte de la identidad de aquí hasta que sigamos tocando. Y lo mismo, como que yo siento que dentro del hardcore, dentro de el metal latinoamericano, como que el sonido de Power Trio es muy identitario y así queremos mantenerlo. ¿Qué les parece si vamos con otra canción y nos seguimos gozando esta entrevista? Y ya regresamos. Me parece. 2:31 de la tarde y estamos con Tras las Púas. Muchachos, quisiera que nos contaran un poquito acerca de la alineación de la banda. Actualmente, ¿quiénes tocan en la banda? Por ahí tras bambalinas nos contaban un poquito acerca de que han habido hartos cambios. También eso es como el pan de cada día en los proyectos musicales. Pero quisiera que nos contaran un poquito acerca de eso. Bueno, la banda empezamos Nicolás Sadovnik, guitarra y voz, Santiago Valderrama, batería, y Juan Pablo Rubiano, bajo y coros, ¿no? Juanpa está ahorita en este momento viviendo en Qatar. Un saludo para Juanpa. En Qatar no venden cerveza, no venden nada de alcohol ni de nada. Allá vive el man.
todo aburrido. Eh, no, mentira. Todo- Está todo- bueno el tip. Bueno, bueno Todo el tip. sobrio. En este momento tenemos, nuestro bajista es Hans Fowler, un bajista muy conocido aquí en la escena rockera colombiana. Él toca con V4 Volume, esa es una de sus bandas. Uy, yo tengo una historia con él. ¿Tienes Sí, una sí, historia sí. con Hans? Sí, 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 bien interesante. La contaré algún día. Bien, un honor tener a Hans en la formación, pues porque es un muy buen bajista, ¿no? Y hay algo muy importante de que Hans esté en esa formación, y es que Hans era el bajista de Boca Abajo, de la Exacto. banda de mis hermanos. Ah, ya. O sea, viene desde allá, Claro. mejor dicho. Entonces para mí es muy bonito tenerlo a él ahí, porque es una manera como de también rendirle homenaje a todo eso que fue Boca Abajo. Y Claro. pues él es un gran amigo, entonces pues es... ¿Y él en qué año ingresó? Él, digamos que había hecho algunos reemplazos en un par de conciertos, pero él entra a la banda cuando se va Juanpa Catar, que fue 2023, tal vez. Ok, o sea, ya llevan 3 añitos de la formación con la que están ahorita. Exacto. Pues no porque en 2023 se va se va Juanpa Sí. y se va Juan Eduardo, un poquito antes de que se vaya Hans, de que se vaya Juanpa, perdón, se va Juan Eduardo, que Juan Eduardo fue el baterista que entró después de Santi, que es, además, es que somos todos el mismo parche, Ok. nosotros teníamos nuestra primera banda de colegio que se llamaba Cabaret. Yo tocaba la guitarra rítmica y cantaba. Luis Eduardo, que era otro amigo, tocaba la guitarra líder. Juan Eduardo era el baterista. Y yo tocaba el bajo. Y Santi tocó Ah, el el bajo. bajo. Yo era el bajista de esa banda. Está bueno. Santi salió de tocar el bajo y entró Juanpa. Ok. Entonces siempre hemos sido así como una endogamia toda rara ahí rotando. Sí. Pero bueno, bien, chévere. Pero, entonces, Está bueno. bueno, entonces sale Santi detrás de las púas, entra Juan Eduardo. ¿Sí? Ahí estuvimos muchos años. Juan Eduardo fue con quien tocamos en Rock al Parque. Quien grabó el segundo disco fue Juan Eduardo, La Víbora. Juan Eduardo en un momento ya dice, esto no es lo mío. Se va de la banda. Entonces quedamos Juanpa y yo. Y entra Sergio Soto, que fue el baterista del Sagrado mucho tiempo, más o menos 10 años. Sergio entra, Juanpa se va a Qatar, ahí entra Hans, grabamos este tercer disco y ahí Sergio se va de la banda. Entonces quedamos, digamos, Hans y John, que Hans, que tocaba con Before Volume, toca con Mástil, tiene un montón de proyectos, pues él siempre fue como más una figura de músico de sesión, como está este concierto, hay que montar el repertorio, entonces venía Hans, lo montábamos y para adelante. Entonces, bueno, ya grabamos el disco y pues no había baterista, y ahí fue cuando pues yo le muestro el disco a Santi me dijo, yo quiero tocar el disco, y yo le digo, de una. O sea, eso como que, esa entrada de Santi fue como el empujón de decir, listo, vamos adelante con la banda y vamos a seguirla moviendo. Entonces ahorita esa es la formación que está después de todos esos cambios. Chévere. ¿Y eso en qué año? ¿En 2025 fue que Sí. regresaste? Correcto. sí. 2025 ok. fue que Santi regresa a la banda. Y que de hecho, digamos, ahorita vamos a escuchar precisamente una canción que salió ese año, que ustedes estaban comentando que era parte del disco, digamos, que van a sacar ahorita, o cómo era la historia detrás de la última publicación que hay de ustedes en plataformas. Bueno, esta canción que se llama Origen es la única que está publicada del nuevo disco. No queremos publicar el nuevo disco sin hacer un lanzamiento oficial, ¿no? Pero sacamos Origen como sencillo. Origen es una canción interesante porque tenemos varios invitados en la canción. Está John Jairo del Sagrado cantando, está Amos Piñeros también, y están... Y está Camilo Muñoz de Perpetual Warfare, De que es Perpetual. una banda, digamos, de las más importantes también de thrash metal de acá. Y es un tema muy bacano porque, bueno, Origen habla un poco de hacerle caso a ese instinto un poco animal, un poco agresivo también, que muchas veces como que es el que le permite a uno sobrevivir, ¿no? Y tenerlos a ellos como invitados y lanzar ese disco es como recordar y volver a sentir ese fuego
que uno siente cuando toca esta música. Y entonces es como un poco ese impulso de decir, bueno, acá estamos, no nos hemos ido y pues de aquí para adelante seguimos construyendo esta banda. Genial. ¿Y cómo, o sea, cómo grabaron Origen, por ejemplo? Bueno, Origen hace parte de toda esa camada del disco que se viene que tiene por título Arcano 5. Ese disco lo grabamos en el Búnker Studios, que es mi estudio de grabación donde yo produzco metal desde hace ya este año. Este año el estudio cumple 10 años de fundado y se ha convertido, digamos, en uno de los estudios referentes para producción de metal y géneros pesados acá en Colombia. He trabajado pues, con bandas del calibre del Sagrado, de Under Threat, de, digamos, grandes nombres del metal colombiano. Leishmaniasis, por ejemplo, que acaban de sacar su último disco. Y bueno, pues ahí fue que hicimos todo el Arcano 5 y Origen fue una de esas canciones que venía dentro de esa camada, y para darles impulso como sencillo, entonces decidimos traer esos invitados que además son grandes amigos y por supuesto influencia y referente para la banda. ¿Y qué tan complicado fue gestar, digamos, que esas colaboraciones? Porque al final uno, digamos, el público piensa que eso es como dos personas se juntan, es como, ay, hagamos una canción, bueno, hágale. Pero al final también, y sobre todo dependiendo de qué tan grande sea la agrupación con la que uno está tratando de hacer la colaboración, puede llegar a ser como un proceso más extenso o más complicado. En su caso, para generar o para gestar, digamos, que estas colaboraciones, ¿qué tal fue ese proceso? Realmente fue muy natural porque, como digo, ellos todos son amigos de la banda. Amos, además de ser muy buen amigo de mis hermanos y pues de haber conocido a Santi de esa época de los 90, pues siempre desde el primer momento, desde ese primer lanzamiento del primer disco, él estuvo presente en la carrera de la banda. Me acuerdo que cuando lanzamos el disco, él acababa de regresar casi que de España. Yo creo que ese mismo año él había regresado y había tomado ya la decisión de regresarse. Y pues Ultrágenos siempre gran influencia para la banda y especialmente para mí como vocalista y como el que escribió la mayoría de las letras en el grupo. Él pues literariamente para mí ha sido también una gran influencia. Entonces en ese lanzamiento nosotros tocamos Drulos y lo invitamos a él a cantar y desde ahí hemos seguido siempre en contacto. Tanto que para este último disco, Arcano 5, yo lo llamé a él y le dije, oiga, quiero que usted me ayude a producir las voces. Entonces él fue el productor vocal del disco, entonces él le metió al mano algunas de las letras, él me sugería, digamos, un poco qué colores de voz explorar dentro de las canciones. Entonces pues fue muy natural para mí decirle, oiga, pues quiero que cante un pedazo de este tema, y él dijo como, obviamente, de una. John Jairo Velasco, cantante del Sagrado, también el cantante más icónico de Ataque en Contra. Con él, digamos que es muy chistoso, tenemos una amistad ya de hace de hecho, el primer disco que yo grabé en el estudio fue el disco del Sagrado, el Consuelo de los Caídos, que fue su tercer disco. Y la historia con él es muy bacana también porque Ataque en Contra y Boca Abajo eran un poco archienemigos en su época. O sea, como que un poco Ataque en Contra era la banda de hardcore más de barrio, que venía, digamos, del sur de la ciudad, y en cambio Boca Abajo hacía parte de toda esta camada de bandas de gomelos, pues que eran del norte. Entonces siempre hubo un choque muy fuerte entre ellos, y yo volví a reencontrarme con John Jairo, pues ya, digamos, por medio de Juan Burbano, que fue quien produjo el disco del Consuelo de los Caídos, y pues ahí entablamos una muy buena relación. Y él entrando a mi casa, que es donde está el estudio, que era la casa donde ensayaban mis hermanos, bueno, vi una foto de mi hermano y me dijo, ¿usted dónde? ¿Y esta foto por qué está acá? Yo dije, no, pues estos son mis hermanos. Y él entonces ahí se cagó de la risa y echó el cuento que se odiaban y que se querían buscarse para cascarse, y mejor dicho, o sea, toda la joda, la rivalidad de la época. Y desde ahí, digamos que yo con el Sagrado he tenido una relación muy cercana, de una amistad muy genuina. Entonces fue como lo invité y también dijo, de una, yo participo. Y Camilo de Perpetual Warfare, yo les produje a ellos su último disco también, que aún no ha salido. Pero entonces también fue como, quiere participar, y fue listo, de una. Y entonces es muy chévere porque es como mezclar muchos, pues como estos tres sonidos bogotanos que son diferentes, pero pues que confluyen dentro de ese mismo universo de la música pesada bogotana. Entonces pues nada, surgió así como de manera muy natural y le da un color muy especial al tema tener esas tres voces ahí. Genial, un poco como los Avengers, ¿no? O sea, como que como que se unen, hay gente como Sí. que todos tienen el background así. Bacanísimo esa parte. Parceros.
Súper chévere. Sí. ¿Qué les parece si escuchamos Origen? Y ya que estamos contextualizados con toda la historia de cómo se gestó y demás, me encantaría que escuchemos Origen con todos los oyentes de La Jungla FM Radio. Y después de este sonido que fue bestial, así brutal, con todo el power que hablábamos al principio también, pues estamos terminando hoy nuestra entrevista, que es la primera de muchas. Además, pues ahí vamos a tener sorpresas porque yo creo que de esto siempre salen muy buenas sorpresas, muy buenas oportunidades y sobre todo volver a conectar con personas con las que de pronto uno se deja de ver en un tiempo. ¿Es así o no es así? Bacano. Que siga esto. Vámonos para adelante. Así que, bueno, no sé qué nos falta ya para el cierre del programa. Bueno, nada, Quisiéramos agradecerles más bien a ustedes eso. por haber venido, por haber dado obviamente su tiempo y habernos permitido también escuchar obviamente este catálogo de música que tienen, que está disponible para todo el mundo. Me encantaría que les dijeran a todos nuestros oyentes en dónde podemos escuchar toda su música, también para estar muy pendientes del nuevo, pues el nuevo disco que van a estar sacando. Claro que sí, bueno, también agradecerles a ustedes por la invitación a La Jungla, que pues ha sido un espacio muy importante culturalmente para la ciudad, no solo desde el skate, sino desde toda la cultura que conlleva, pues digamos que le da identidad a la ciudad, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Queremos invitarlos también entonces a que nos sigan en redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como @traslaspúas. En Facebook también como Tras las Púas. Toda nuestra música está en Spotify, en Deezer, en las plataformas digitales. Y muy pendientes porque muy pronto, yo creo que en un par de meses, bueno, el segundo semestre de este año, vamos a estar mostrándoles Arcano 5, que es este tercer larga duración que hicimos. Y les agarramos la invitación para otra entrevista para venir a presentar el disco acá, para que lo escuchemos y hablemos del disco, que está brutal. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. No sé si les gustaría añadir alguna otra cosa, de pronto también algún mensaje a esa escena bogotana pues digamos, en este momento hay muchas bandas que siguen en pie de lucha para que este nicho, digamos, del rock siga creciendo y creciendo y se vuelva cada vez más masivo, digamos. Entonces, en ese sentido, ¿qué le dirían pues a todas esas bandas que están precisamente en esa exploración musical y que también están aportando su granito de arena para que toda esta escena crezca? Bueno, yo quisiera decirles lo que mencionaba ahorita en la entrevista de Black Flag, y es que no se abran, que sigan haciendo su música, que sigan fieles a, a sí mismos, ¿no? A sus letras, a su posición. Y bueno, aquí hay, mejor dicho, hay escena para que sigamos tocando y sigamos avanzando con la música. Y los invito también a que conozcan el estudio de Nicolás, el Búnker. De verdad, para mí, el mejor estudio para grabar baterías. Tiene usted una Pearl Master Series, tiene unos equipos de primera calidad y bueno, y tiene la ingeniería y la asistencia de Nico, que es pues realmente un nivel y una calidad muy buena. ¿Dónde podemos contactarte para el tema del búnker y dónde está ubicado? Bueno, ahí en Instagram también está como el Búnker Estudios Bogotá, @el Búnker Estudios Bogotá, por ahí me pueden escribir por interno, o también a mi Instagram personal, @sadovniknicolás. Ahí me encuentran y de una, pues ahí abierto para que puedan ir y conocerlo. También, pues si me escriben por ahí, les envío el link de la página donde está todo el portafolio de lo que hemos hecho, de las bandas que hemos grabado. Como, pues bien les decía, ya son 10 años de experiencia dedicándole todo el profesionalismo a estos géneros que hacen parte tan viva de la ciudad, ¿no? Em, y a propósito de lo que tú decías del mensaje para las bandas, yo siento que en este momento el metal colombiano, los sonidos pesados colombianos están viviendo tal vez uno de sus mejores momentos, con bandas que se están exportando, que están saliendo a festivales grandes en Suecia, en Europa, en Estados Unidos, que están girando, digamos, por todo lado. Eso me parece muy bacano. Digamos que esto es un llamado muy desde lo personal, pero si hay algo que siento, que a pesar de que las bandas eh, bogotanas y colombianas están en muy buen momento, digamos, en torno a estos sonidos, yo hace mucho tiempo que no conecto con un mensaje, digamos,
que esté arraigado a la realidad nacional, ¿no? Que siento que es algo que pasaba mucho en los 90, que eran bandas que escribían muy la ciudad, muy lo que pasaba con el país, y siento que eso se ha perdido, como por poner mucho la mirada hacia afuera, nos estamos olvidando como bandas nacionales de generar conversaciones a partir de lo que está sucediendo adentro, que además es muy convulso y muy importante, ¿no? Que hay un diálogo nacional que está sucediendo pues en torno al país, a nosotros como ciudadanos, y siento que el rock siendo tan contestatario y tan activista políticamente, se está olvidando absolutamente de su responsabilidad en esa conversación. Entonces mi invitación sería a las bandas a mirar un poco más hacia adentro. Genial, ¿no? Pues nos encantó sobre todo el concepto, la invitación y en general todo alrededor de esta banda que nos acompañó tras las púas. Así que muchachos, muchísimas gracias por habernos acompañado durante el programa del día de hoy. Esperamos volverlos a tener. Obviamente ya quedamos ahí con la impronta de que nos vamos a ver para ese lanzamiento. Y nuevamente también muchísimas gracias a todos los que nos escucharon a través de la Jungla FM Radio, acompañarnos obviamente a explorar estos artistas tan interesantes y el día de hoy, como les venía diciendo, tras las púas. Así que, Pocho, no queda más que despedirnos. Así es, así que sigan en sintonía porque vamos a venir con más contenidos así, con más invitados y nos estamos viendo en las próximas horas. Chao, chao.